Bienvenidos a la clase número 5 llamada Revisemos lo aprendido. Esta clase está dirigida para los cuartos básicos año 2020 y su objetivo será leer comprensivamente diversos cuentos, extrayendo información e identificando sus principales elementos narrativos. Comencemos. ¿Qué trabajaremos hoy? Nuestra unidad de trabajo tiene por nombre Textos que narran historias. Nuestro objetivo será leer comprensivamente diversos cuentos, extrayendo información e identificando sus principales elementos narrativos. Nuestro contenido será la comprensión, estructura, propósito y principales características del cuento, elementos narrativos del cuento, estrategias y habilidades para la comprensión lectora. Actividades. Número 1. Realizaremos una lectura diaria. Número 2. La retroalimentación y refuerzo de los contenidos trabajados en las sesiones anteriores. Número 3. Actividad del libro en las páginas 94 a la 97. Y número 4. Una actividad de refuerzo para realizar en casa, la cual es opcional. Materiales. Tu cuaderno de lenguaje y tu libro para apoyar el desarrollo de la actividad y tu estuche con lápiz de mina y la goma. Consejos. Antes de comenzar, es necesario que consideres lo siguiente. Número 1. Procura realizar la sesión en forma tranquila y sin interrupciones, por lo que te aconsejo buscar un espacio en tu casa sin ruidos y distractores como la televisión o tu teléfono. Número 2. Reúne los siguientes materiales para utilizarlos en el desarrollo de la sesión: lápiz de mina, goma, libro y cuaderno de lenguaje. 3. Realiza las actividades en forma pausada y sin adelantarte en las instrucciones. Y número 4. Puedes realizar la sesión según tus tiempos y pausar entre actividades según lo estimes conveniente de acuerdo a tu concentración y ritmo de trabajo. Habilidades para el desarrollo de la comprensión lectora. Te recuerdo las 3 habilidades principales que utilizamos en clases. La primera es la localización, que nos permite encontrar información explícita en el texto. La segunda es la inferencia. Esta habilidad nos permite extraer información y luego interpretarla, mediante pistas en el texto y/o experiencias previas. La reflexión es la tercera habilidad que trabajamos y nos permite relacionar la información del texto para luego aplicarla en diversas situaciones. La identificamos en clases con la letra R. Recuerda que estas habilidades nos permiten nuestra progresión en el desarrollo de la comprensión de lo que leemos. Continuemos. Antes de comenzar con el trabajo de la lectura diaria, te invito a registrar en tu cuaderno. Clase número 5, revisemos lo aprendido. Objetivo: leer comprensivamente diversos cuentos, extrayendo información e identificando sus elementos narrativos. Actividades. Número 1. Respuestas de la lectura diaria, que en este caso son 3 preguntas. Ustedes deberán poner la alternativa que van a escoger. Número 2. Desarrollo de actividades en el libro, páginas 94 a la 97. Comenzamos entonces con nuestra lectura diaria. Tenemos por título el texto El ser más poderoso del mundo. En este texto, como podrán observar, no tenemos ninguna imagen para poder predecir quién podría ser este ser tan poderoso. ¿Ya? Tenemos solamente la pista del título y a partir de ella es que podemos hacer nuestras primeras predicciones. Como ya vimos al comienzo de la presentación, vamos a trabajar con cuentos, por lo cual ya tenemos una pista, poder descubrir que este texto nos permite la entretención. Recuerda que el cuento es un tipo de texto que quiere entretener al lector y tiene una serie de características que en este caso deberemos ir trabajando a lo largo de la sesión. En esta lectura diaria vamos a encontrarnos con este texto y luego con 3 preguntas que deberás más adelante responder de manera individual. Voy a acompañar tu lectura en esta ocasión. Mientras yo vaya leyendo, te pido que tú también lo vayas haciendo de manera silenciosa o como quieras en este caso para poder seguir la lectura junto conmigo. Comenzamos. El ser más poderoso del mundo.
Una noche, un mago caminaba a orillas del río, cuando pasó frente a él un ratoncito. El mago lo tomó y lo transformó en una hermosa joven. Ahora, le dijo, voy a buscarte un esposo. ¿A quién querrías como marido? Soy un gran mago y puedo cumplir todos tus deseos. Como podrás ver, aquí ya han aparecido algunos personajes. Si hubiésemos tenido la guía, en este caso impresa, podríamos ir ya subrayando los primeros personajes que aparecen, que en este caso, al parecer, son un mago y un ratoncito. Hay elementos que pueden ser reales, hay otros que no. Es la magia de los cuentos. Continuamos. Me gustaría casarme con el ser más poderoso del mundo. Nada hay más poderoso que el sol, replicó el mago, así que te casarás con él. El mago pidió al sol que aceptara la mano de su protegida, y éste respondió, yo no soy el más poderoso, basta una sola nube para cubrirme y ocultar mi luz. Ciertamente la nube es más fuerte que yo. Como podrán ver, ya han aparecido más personajes. Mucha atención. Entonces el mago se dirigió a la nube y le ofreció la mano de la joven. El viento me arrastra donde le place, dijo la nube. Es más fuerte que yo. Después de esto, el mago se dirigió al viento y éste susurró. La montaña es más poderosa que yo. Con su corpulencia detiene los más fieros vendavales. Como podrás observar, acá hay dos palabras que están ennegrecidas. Es muy probable que las preguntas te permitan, en este caso, pensar alguna parte importante respecto de estas dos palabras. Es posible que sean conceptos que quizás no conozcamos, pero que por habilidad podríamos deducir lo que podrían ser los fieros vendavales. Continuemos. Inmediatamente el mago habló con la montaña y éste le respondió. Aún hay alguien más fuerte que yo. Hay un ratoncito que me agujerea por dentro. Mi poder no basta para que ese pequeño animal me respete. Finalmente el mago convirtió de nuevo a la joven en una ratita, la casó con el ratón de la montaña y los dos vivieron dichosos durante largos años. ¿Te gustó? Espero que sí. Como podrán fijarse al final dice adaptación, es probable que este texto esté adaptado, a lo mejor era un poco más extenso o a lo mejor fueron modificadas algunas partes del texto original, por eso dice que es una adaptación. ¿Qué características tiene este texto que ya conocemos? Es un cuento, efectivamente es un cuento y hay elementos ficticios, por ejemplo, que el ratoncito en este caso tenga la posibilidad de conversar, o incluso que ocurra toda esta historia me hace pensar que esto es algo que no es real. A continuación, te voy a invitar que respondas 3 preguntas de manera individual y escribas tus respuestas en tu cuaderno. Vamos a ver más adelante las respuestas. Desarrollo de preguntas. A continuación, te invito a responder 3 preguntas para verificar la comprensión del cuento que acabamos de leer. Cada pregunta tiene asignada una habilidad y deberás volver al texto, si es que es necesario, para encontrar la información y poder responder. Te recomiendo pausar tu video y regresar las veces que necesites para encontrar los datos. ¡Mucha suerte! ¿Ya terminaste de responder tus preguntas? Continuemos. A continuación te presento el cuento con las pistas subrayadas. Estas pistas son las partes que tienen los elementos para poder responder las preguntas. Pueden ser las pistas para la pregunta de localización o para responder las preguntas de inferencia o de reflexión. Si tuvieses la guía impresa, deberías haber tenido subrayado estos elementos. Si es que los pudiste encontrar de manera visual, te felicito. Muy bien. Revisemos a continuación. Desarrollo de preguntas y respuestas correctas. A continuación, revisemos las preguntas y sus respuestas correctas. 1. Según el texto anterior,
¿por dónde caminaba un mago? Esta pregunta era de localización de información textual o explícita y deberías haber regresado al texto y haber encontrado la pista en la primera parte del cuento. B. Correcta. Número 2. A partir de lo leído, ¿qué quiere decir las palabras ennegrecidas en el texto fieros vendavales? ¿Aparecían entonces estas dos palabras? ¿Te acuerdas que te mencioné que era muy probable que apareciera en una de las preguntas? Lo correcto debió haber sido regresar al texto y encontrar la parte en donde me mencionan estas dos palabras, fieros vendavales. La palabra vendaval tiene mucha relación con el viento y el concepto de fieros yo puedo vincularlo previamente a algo que tiene mucha fuerza. Por lo tanto, al unir esos dos conceptos me permiten deducir, en este caso, que tenía que ver con grandes vientos. C correcta. Y número 3. El texto anterior corresponde a un cuento porque, para poder responder esta pregunta, yo necesitaba tener claridad, a modo reflexivo, de las características del cuento, lo que sé de él y el propósito de la lectura. En este caso, la alternativa correcta era la letra A. Continuemos. Muy bien, hemos finalizado la primera actividad de esta sesión. A continuación, te invito a realizar la segunda parte de nuestro trabajo. Actividad número 2. Recordemos lo aprendido en sesiones trabajadas. A continuación, realizaremos una revisión de los contenidos que hemos trabajado en las sesiones anteriores. Te invito a revisar de manera muy concentrada las próximas redes conceptuales para recordar los elementos del cuento. Continuemos. A continuación, recordemos algunas características del cuento. Tipo de texto narrativo. Su propósito es entretener y contar una historia. Su información es ficticia y se clasifica como un texto literario. ¿Qué elementos tiene el cuento? Los personajes, que son quienes realizan las acciones en la historia y tienen características físicas y psicológicas. Según su importancia dentro de la historia, podemos clasificarlos como principales y secundarios. Otro elemento es el ambiente, que es el espacio físico en donde ocurren las acciones de los personajes, los acontecimientos, que son los hechos que ocurren en el transcurso de la historia, y el narrador, que es quien narra o cuenta la historia. Dentro de los narradores, puedo clasificarlos como un tipo de narrador protagonista, que es aquel que cuenta su propia historia, participa de ella, el narrador testigo, que en este caso contaría lo que puedo observar de la historia, y el llamado narrador omnisciente, que es aquel que, al narrar la historia, cuenta absolutamente todo y sabe absolutamente todo lo que ha pasado y va a pasar en la historia. Es el narrador que sabe pensamiento de los personajes, sentimientos y sabe mucho más que el narrador testigo. Es un narrador muy completo. Cuando yo leo un cuento, debo ser capaz de identificarlo, en este caso, según sus cualidades. Continuemos. A continuación te detallo las características que tienen los personajes de un cuento. Los personajes son quienes le dan vida a la historia, realizan las acciones y tienen características físicas y psicológicas. Las características físicas, como podrás ver en este organizador, corresponden a la apariencia y rasgos externos del personaje, o sea, como lo podemos ver. Por ejemplo, su color de pelo, el color de sus ojos, estatura o vestimenta. En cambio, las características psicológicas corresponden a aquellas que son los rasgos internos del personaje, su forma de pensar y sus sentimientos, por ejemplo, parte de su personalidad, si es que el personaje fue bondadoso o egoísta, alegre, astuto, generoso, entre muchas otras. Esta imagen yo no sé si estarás recordándola, pero apareció en la evaluación formativa con quizzes. Este personaje, debes recordarlo, que lo revisamos en una lectura diaria. Sí, es el gigante egoísta. Si yo quisiera establecer las cualidades, descripciones físicas o psicológicas, deberían ser las siguientes. Lo físico debiese ser lo que yo veo. ¿Y qué puedo ver? Que sus botas son de color café, que su pelo es castaño,
que es muy grande. ¿Puedo ver si es amable? Claro, ustedes me dirán, por la cara, por sus gestos, es posible que no, pero sigue siendo una cualidad que no puedo ver. ¿Puedo saber con tan solo observar al personaje si es temeroso o si ha tenido un mal día? No lo puedo saber. Hay cualidades psicológicas que solamente puedo descubrirlas a medida que yo leo un cuento, según la conducta que tenga el personaje. Por lo tanto, todos los aspectos psicológicos corresponden a los aspectos internos del personaje, lo que él siente, lo que él piensa. Y esta diferenciación la debo hacer. Lo físico, reitero, es lo que puedo ver. ¿Y qué puedo ver? Color de pelo, estatura, vestimenta. Y lo psicológico, lo que yo no puedo ver. Y cómo puedo responder a preguntas que me piden aspectos psicológicos es con las acciones que realizan estos personajes. En este caso, esta pregunta apareció en la evaluación formativa y es importante que la recordemos y la aclaremos en el caso de aún tener algunas dudas respecto de confundir ambas características físicas o psicológicas. Avancemos. ¿Recuerdan a estos personajes? ¿Cuáles son sus características físicas y psicológicas? Me imagino que debes estar recordando a estos personajes que los encontramos en el cuento La Caperucítala, escrito por Pepe Pelayo en la página 50 del libro de estudio. Este cuento lo alcanzamos a revisar la primera semana de trabajo y, en este caso, te puse la imagen para que podamos establecer la diferenciación en las características físicas y psicológicas. ¿Qué puedo observar de Caperucítala? Físicamente, piensa en una cualidad. ¿Qué puedo observar? Sí, tiene una capa roja, usa un canasto, muy bien, tiene una falda, su pelo es castaño, muy bien. ¿Puedo saber con tan solo observar al personaje la cualidad de personalidad que tiene Caperucítala? Nosotros ya hemos leído el cuento, por lo tanto podríamos decirlo, pero con tan solo observarla no podría responder a esta pregunta. Si yo recuerdo el texto, la característica que tenía este personaje, que era una versión nueva, deben estar recordando, era un personaje muy fuera de lo común, de lo que conocemos de Caperucita, ¿cierto? Era una Caperucita más osada, más astuta, más enérgica, con mucha más personalidad y con la capacidad de descubrir las intenciones del lobo. Por lo tanto, tenía una descripción psicológica muy distinta a la del cuento tradicional. Ahora observemos al lobo. Descripción física. ¿Qué puedo observar? Sí, tiene una corbata, usa un maletín, está con un uniforme de color azul, es más grande que Caperucítala, muy bien. Con tan solo observar, ¿puedo saber si este lobo es astuto? ¿No es cierto? Como nosotros ya leímos este cuento, sabemos que dentro de las características psicológicas teníamos a un lobo, en este caso, bastante insistente con querer engañar a Caperucita, ¿cierto? Y en este caso, muchas otras cualidades más. Este ejercicio me permite recordar las cualidades físicas y psicológicas de los personajes de los cuentos que hemos leído. Continuemos. Muy bien, hemos finalizado la segunda actividad de nuestra sesión. Te invito a continuación a que busques tu libro de lenguaje para que podamos trabajar con él. Actividad número 3. Trabajo con mi libro de estudio. Te invito a continuación a que busques tu libro y lo abras en la página 94. En esta página encontraremos un cuento llamado La oveja y el cerdo que construyeron una casa. Espero que lo disfrutes y luego podremos realizar actividades para verificar la comprensión de la información. Continuemos. Continuemos a continuación
con el trabajo de nuestro segundo cuento de la sesión del día de hoy. Este cuento tiene por título La oveja y el cerdo que construyeron una casa. Como podrás observar, en el sector izquierdo de la pantalla tengo información respecto del vocabulario que podría tener, en este caso, información relevante respecto de ciertas palabras que están destacadas con color rosado. Aparece una imagen que en este caso te ayuda en la parte comprensiva. En ambas páginas 94 y 95 me voy a encontrar con elementos que me van a permitir predecir información del cuento. En la página 94 tengo pistas respecto de vocabulario y en la página 95 ya me aparece en la imagen, en este caso, de algunos personajes. Todos esos datos me dan la pista de poder predecir de qué podría tratar o qué personajes van a participar, porque en el título solo dice la oveja y el cerdo, pero en la imagen de la página 95 yo ya puedo anticipar que habrán otros personajes. Te invito a continuación a que leas el texto en forma individual y puedas responder más adelante ciertas preguntas para que verifiques cómo has comprendido. Fíjate muy bien que este texto tiene mucho diálogo. Los guiones nos permiten en este caso establecer esa información. Te invito a que lo hagas en forma individual, de manera muy tranquila, y luego vamos a realizar actividades de manera colaborativa. Puedes comenzar. ¿Te gustó el cuento? Espero que sí. Tenemos a continuación 3 preguntas que vamos a responder en el cuaderno después de lo que hemos realizado en este caso en la parte comprensiva. Número 1. ¿Por qué el texto leído es un cuento? Esta pregunta puedo confeccionarla, elaborarla o crearla con toda la información que ya sabemos de los cuentos. Puedes elaborarla a partir de los organizadores gráficos o con tus palabras poder armar una respuesta respecto de las características que justificarían por qué este texto es un cuento. Número 2. ¿Cuáles son sus personajes? ¿Recuerdas que en el título nos aparecían solo 2 personajes? A continuación yo creo que deberás integrar otros más, ¿cierto? Deberás buscarlos de manera muy textual y responder esta pregunta en tu cuaderno. Número 3. ¿De qué se trata principalmente? La pregunta 3 nos está pidiendo idea principal, idea global de lo leído. Con tus palabras explica de qué trata esta historia. Principalmente, ¿cuál es el tema? Te invito a que te tomes un tiempo y puedas responder de manera muy personal y, finalmente, poder revisar. Continuemos. A continuación te invito a que vayas a las actividades de la página 96 y podamos responder preguntas para verificar la comprensión. Número 1. ¿Qué personajes se suman a la oveja y el cerdo para construir la casa? Escríbelos en el esquema siguiendo el orden en que aparecen y completa la información. Para poder completar este esquema deberé volver al texto y buscar, en este caso, según lo que me dicen las pistas, 3 personajes para asignar el nombre de ellos en cada una de las casillas. Hacia abajo deberé completar información para complementar. Por ejemplo, ¿qué animalito, debes recordar, se integra para construir la casa? ¿Quién podría ser? ¿Qué cualidad tiene este animalito? Cuando me dicen cómo son, yo puedo dar aquí una cualidad física o psicológica, o puedo poner una de cada una. ¿Qué hacen? ¿En qué sentido se hace esta pregunta? ¿Cuál es el aporte que realizan ellos con la casa? Y finalmente deberás integrar un dibujo. Tómate el tiempo que necesites para que puedas completar este cuadro de manera muy completa. ¡Mucha suerte! Continuemos. Pregunta número 2. ¿Qué le preguntan la oveja y el cerdo a cada animal que les pide vivir con ellos? Como podrás estar observando, te he delimitado una flechita que indica que esta pregunta es de localización de información textual. Eso significa que debes regresar al texto para buscar la respuesta. Número 3. A partir de lo anterior,
infiere cuáles son los requisitos que los demás animales deben cumplir para ser aceptados. Encierra 2. Como podrás observar, la palabra inferencia, en este caso, o infiere, es delimitada como una habilidad de la comprensión lectora que me permite interpretar información. A continuación, se presentan 7 palabras, de las cuales deberás encerrar 2, que establecen descripciones psicológicas o requisitos de los animales, en este caso, para ser aceptados en la construcción de la casa. A partir de las acciones de los personajes y de las pistas del texto, debes encerrar 2. Una vez que ya los tengas listos, debes redactar o escribir tu respuesta con estos requisitos escogidos y justificar con qué partes del texto, en este caso, están vinculados. Y número 4 dice, ¿crees que cada animal cumplió con el requisito comprometido? ¿Por qué? Cuando a mí me piden una opinión, muchas veces me la dan con la palabra ¿crees tú? ¿Piensas tú qué? Por lo tanto, eso está clasificado como una pregunta de reflexión. Te invito a que pienses bien antes de responder y te tomes el tiempo necesario para hacerlo de la mejor manera. Mucha suerte y puedes seguir avanzando. Continuemos. Número 5. Imagina qué otro animal podría haberse sumado y qué habría aportado. Número 6. Escribe 3 nuevos acontecimientos del cuento integrando al personaje que imaginaste. Número 7. Lee la siguiente definición. Comunidad. Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. A partir de esta definición, deberás responder la pregunta que viene a continuación. Letra A. ¿Crees que los animales que construyen la casa forman una comunidad? ¿Por qué? Y letra B. ¿Qué hubiese sucedido si uno de los animales fallaba? ¿Por qué? En este caso, como podrás estar observando, la mayoría de las preguntas están vinculadas a la reflexión, como parte de la comprensión de lectura. Te invito a que respondas en forma ordenada, tranquila, y estamos prácticamente terminando nuestras actividades. ¡Mucha suerte! Parte final de nuestra sesión. Para ello, deberás responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Ya puedes identificar las características de un cuento? ¿Por qué? Y número 2. Escribe una estrategia que te permitió comprender los cuentos leídos en esta sesión. Te invito a responder en forma personal y puedes apoyarte con todos los elementos que hemos trabajado con las redes conceptuales, las actividades y por supuesto lo que vimos el día de hoy. ¡Mucha suerte! Muy bien, hemos finalizado las actividades de la sesión del día de hoy. Espero que hayas disfrutado con la lectura de nuestros cuentos y que la próxima semana nos volvamos a encontrar. Te envío muchos cariños y espero que con tu familia estén muy bien en sus casas. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!